Bueno, estamos entonces siguiendo el tema de teoría del muestreo y evaluación de ambientes laborales. Vamos a comentar un ejercicio. Si alguien está por ingresar al aula, me avisan. Yo voy mirando, pero bueno, por ahí se me pasa. Voy a poner a ver si lo pongo acá. Bien. Entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es este ejemplo que dice que se tomaron 5 muestras. 5 muestras, acuérdense que las muestras, cada muestra contiene 50 datos para poder trabajar. Habíamos dicho que tenemos que tener 250 datos para poder trabajar con una distribución de tipo normal. Entonces tenemos las 5 muestras, damos como datos siempre, ¿se acuerdan? El coeficiente de variabilidad de tipo de aparato, ¿no es cierto? Aunque vamos a hacer la medición, que en este caso es un 5%. Pero para poder trabajar después, para sacar las cuentas, vamos a trabajar en forma decimal. Entonces lo ponemos como 0,05. Entonces tenemos un 5% de un coeficiente de variabilidad del método para evaluar la contaminación de un contaminante que es hexano, cuyo CMP, que lo podemos sacar, ¿no?, de la normativa, es 180 miligramos sobre metros cúbicos. Entonces tenemos el detalle, esto es dato, lo ven acá, está una grilla o una planilla de cálculo que bien puede ser la de tipo Excel, donde en la primera columna tenemos los números de muestra, en la segunda se da de dato los tiempos de muestreo, expresados en minutos correspondiente a cada muestra. Y en la tercera columna, lo que vamos a ver, lo que nos vamos a encontrar como dato, es la concentración promedio de cada muestra, porque acuérdense que son 50, la promedio de cada muestra, expresada también en miligramos sobre metros cúbicos, y tenemos una por una correspondiente a cada una de las muestras. Estamos trabajando en este primer ejemplo a periodo completo, entonces son 8 horas de jornada completa, lo que representa, expresado en minutos, 480 minutos. Entonces, la suma, ¿no? Yo lo puse acá porque, bueno, da esto, ¿no es cierto? Tiene que dar 480 minutos la suma de todos los tiempos. Lo que está acá es otra forma de poder presentar el ejercicio, yo lo había dicho en la clase pasada, que en vez de dar el tiempo de muestreo uno por uno correspondiente a cada muestra, se podría dar el porcentaje que corresponde de tiempo, teniendo referencia que estamos en periodo completo. Entonces este será el 37,5% de 480, el 6,25 y así, para cada muestra. Lo que se hace es, bueno, expresar esto en minutos, ¿no? Se hace el cálculo sencillo y se expresa en minutos. Pero bueno, ya lo tenemos acá expresado en minutos. Entonces, lo primero que tenemos que calcular nosotros, para poder trabajar, digamos, con una distribución normal, es con la concentración promedio, C. Que, de acuerdo a la sumatoria, de acuerdo a la fórmula que vimos, que es esta que está acá, es la sumatoria de todas las concentraciones de las muestras multiplicada por su respectivo tiempo de muestreo, todo sobre por el tiempo total, que es lo que está expresado acá. Concentración por su tiempo, más concentración por su tiempo, una por una. Total, 480, abajo, perdón, 480, y el total de la concentración, entonces queda en 176,8 miligramos sobre metros cúbicos.
Habíamos dicho que si trabajamos en un Excel la podríamos sacar de acá, ¿no? En una columna, directamente multiplicamos cada tiempo por su correspondiente concentración, hacemos la sumatoria, y de esa sumatoria luego la dividimos por 480, para poder trabajar en una planilla Excel mucho más rápido. Acto seguido, lo que hacemos es calcular el desvío estándar del método. El desvío estándar del método, ya lo habíamos visto, la formulita es muy sencilla, es multiplicar el CB del método, que es dato, acuérdense que es dato, que está acá, es este que está acá, multiplicado por el CMP del contaminante. O sea que prácticamente tienen los dos datos. No hay que despejar nada, directamente se multiplica el CB del método dato por el CMP del contaminante. Y se obtienen como desvío estándar del método 9 miligramos sobre metros cúbicos. Acto seguido, lo que vamos a hallar ahora sí es el desvío estándar de la distribución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Lo primero que nos vamos a fijar es si estos tiempos son distintos. Vemos que son distintos, porque si fueran todos iguales, la fórmula varía. Acá está la fórmula si los tiempos de muestreo son iguales, y esta otra fórmula es la que vamos a aplicar ahora porque los tiempos son distintos. ¿Ven? Si las muestras tienen distinta duración, se aplica esta otra fórmula. ¿Qué nos dice esta formulita que está acá? Que también podemos utilizar la planilla Excel. Bueno, el desvío de toda la distribución va a ser el desvío que hallamos acá, ¿no es cierto?, del método, multiplicado por la raíz cuadrada de una sumatoria de los tiempos elevado al cuadrado de cada muestra. Todo sobre el tiempo total de muestreo. Entonces, se podría hacer en una columnita hallar el tiempo al cuadrado de cada una de estas muestras. Lo primero que haría. Luego, ¿qué haría? Una vez que está elevado al cuadrado, hago la sumatoria. ¿Y luego qué hago? Bueno, esa sumatoria le saco la raíz cuadrada. Entonces ya tengo solucionado esta primera parte. Lo multiplico por el desvío estándar, que ya lo hallé, que en este caso es 9 miligramos sobre metros cúbicos el desvío del método, y todo dividido 480, que es el tiempo total de muestreo. Como pueden ver, es sencillo, ¿no es cierto? Y acá me da el desvío estándar. Entonces, con la carga, la concentración promedio y el desvío estándar, ya tengo los dos parámetros necesarios para poder, digamos, plantearme cómo va a caer el CMP dentro de una distribución, digamos, normal. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? Entonces, el LIC y el LSC, calculo el límite inferior de confiabilidad y el límite superior de confiabilidad. El límite inferior de confiabilidad y el superior siempre parte de la concentración, que ya la hallé, que está acá. A uno le resto y al otro le sumo, al LIC le voy a restar y al LSC le sumo. Este coeficiente, ¿se acuerdan que era 1,96? ¿Para qué? Para que estemos trabajando con un nivel de confiabilidad del 95%, multiplicado por el desvío estándar, que es 4,70. Entonces, voy a obtener un LIC de 167,59 y el LSC de 186,01.
¿La ven la curva? Si esta es la Sí, sí. curva, si esta es la curva, justo en el medio, ¿no?, de la campana, acá en su pico, ¿no?, máximo, va a quedar la concentración promedio. Es decir, que voy a tener el 50% de los datos de un lado y el otro 50% de la totalidad de datos de los 250 va a estar del otro lado. Esto es típico de una distribución normal. Acá está, 50 y 50. Entonces, si esta es la concentración promedio, de un lado voy a tener el LSC a la derecha y el LIC, que es el inferior, a la izquierda. Y como habíamos dicho, es la concentración promedio más 1,96 por el desvío, y el otro del caso es lo mismo, pero restando. Como ya lo calculamos, ahora vuelvo al ejercicio, porque ya lo calculamos esto, ¿lo ven? Ya tenemos números. Tenemos número acá y número acá de las concentraciones. Lo único que me va a quedar por ver es el valor del CMP, que es dato, ver dónde cae. Si ese CMP, que es dato, supera, habíamos dicho en la clase pasada, el valor del límite superior de confiabilidad, es decir, si está acá a la derecha, ¿lo ven?, implica cumplimiento, cumplimos con la normativa. Y habíamos dicho que en este caso no podemos quedar tranquilos ante cualquier inspección. Caso contrario, si el CMP del contaminante, que es dato, resulta que es menor al LIC, al límite inferior de confiabilidad, me va a quedar de esta cota para la izquierda, va a quedar de este lado. En caso de que, ahora podemos ver el ejercicio donde cae, pero estoy diciendo en caso de un supuesto que caiga de acá, evidentemente acá no hay cumplimiento. Estamos en una situación donde el CMP está por abajo del límite de confiabilidad. Y si el CMP cayera dentro de esta área rayada, es decir, dentro de las dos acotaciones, decimos que estamos en un área de indecisión, porque evidentemente estamos trabajando no con la totalidad de los datos, estamos trabajando, ¿no es cierto?, con una muestra que tiene una confiabilidad del 95%. Por lo tanto, siempre puede haber un margen de error. Entonces, para quedar completamente seguros de que cumplimos con la normativa, la única alternativa que nos queda es que el CMP esté a la derecha del límite superior de confiabilidad. Habíamos dicho, ¿qué pasa si cae de este lado? Si es menor que el LSC o mayor al C, ¿no? Que alguien puede decir, por ejemplo, y bueno, nuestro nivel de contaminación que calculamos, que es la muestra, está por abajo del CMP. ¿Por qué no cumplimos? No cumplimos porque no estamos dentro de la zona de indeterminación, estamos dentro, digamos que estadísticamente, decimos de que, dado que en esta zona hay siempre errores, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el 95%, insisto. Lo único seguro e indiscutible es cuando el CMP es mayor al LSC. Es decir, me pongo en la posición más exigente. ¿Qué pasó? A ver, vamos acá. Ah, no lo había visto. Me pongo en la posición más exigente, es decir, digo, no, doy de ventaja, en vez de decir que la concentración es tanto, doy un poquito más todavía. Así todo, estoy por abajo del CMP. Entonces, en el ejercicio decimos que hay indecisión. ¿Por qué? Porque 180, que es el CMP, queda comprendido entre el valor de 167,59 y 186. Es decir, estoy dentro de los dos acotamientos dentro de la campana. Estoy dentro de esa zona rayada. Entonces decimos de que hay indecisión. ¿Se entendió? Sí, sí, profe.
Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en periodo parcial? Es decir, menor a 8 horas. Bueno, acá nos dice que en este procedimiento tiene aplicación limitada, sencillamente porque es difícil resolver el problema del tiempo no muestreado. Es decir, ¿qué pasa con hay un periodo de tiempo que no lo estoy muestreando, ¿no es cierto? Estoy con un periodo menor a 8 horas, que decir que me va a quedar un resto de tiempo que no lo voy a poder muestrear. Entonces ahí nos vamos a los supuestos, ¿no es cierto? Dice que el resultado de la evaluación lo vamos a tomar como que es aplicable siempre y cuando supongamos que la concentración en los tiempos no muestreados es igual al promedio de la concentración del tiempo muestreado. Es decir, acá partimos de un supuesto. ¿El supuesto cuál es? Suponemos, aceptamos, conjeturamos de que ese tiempo que no vamos a muestrear, la concentración promedio de en ese tiempo, es igual al promedio de la concentración de todo el tiempo muestreado. Lógico que todo el tiempo muestreado va a ser mayor al no muestreado, porque lo que nos dice esto, que para poder aplicarlo, es necesario que el tiempo total muestreado abarque por lo menos el 70% del tiempo total. Es decir, no menos de 6 horas. No menos de 6 horas. De una jornada completa, no menos de 6 horas. De 6 para arriba sí, pero de 6 para abajo no. Si no, la suposición ya le estoy calculando, esa suposición que hago, ¿no es cierto? Ya se me está yendo de lo razonable para poder aplicar esta metodología. Insisto, menos de 6 horas no, para periodo parcial. En este caso, cuando trabajamos con periodo parcial, es muy similar a este ejercicio que recién vimos, solamente que nos tenemos que tener la precaución de sacar lo que se llama el factor de periodo parcial, FPP, que es muy sencillo, que es un coeficiente entre el periodo completo sobre el periodo parcial. El periodo completo sabemos que siempre es 480 minutos y el periodo parcial, los minutos del periodo parcial es el que va a dar el ejercicio. Por lo tanto es dato. Lo que tenemos que hacer es hallar el coeficiente. Por ejemplo, 480 sobre 420 minutos, en caso de 7 horas, me da 1,143. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese FPP? Lo que voy a hacer con ese coeficiente, voy a ajustar en algún momento las fórmulas donde aparezca el CMP. Siempre que aparezca el CMP, o cuando esté utilizando el CMP, lo voy a tener que ajustar, por una sencilla razón, que el CMP, dato, dado por la normativa, por la ley, está calculado a periodo completo, entonces hay que ajustarlo. ¿Qué vamos a ajustar? Donde aparezca el CMP. Y el CMP aparece cuando calculamos el debido estándar del método. ¿Se acuerdan? Que es el CB del método, que es dato, por el CMP del contaminante. Como aparece el CMP, lo ajusto con el factor FPP. Eso es todo. Es multiplicar ese cálculo por este coeficiente que hallamos de 1,143 para este caso, para este ejercicio. O sea que el único dato que nos faltaría completar a nosotros sería el FPP, que lo hacemos con el tiempo parcial. Claro. Tienen que hallar este coeficiente. Y tienen que ajustar el desvío estándar del método. Y también van a tener que ajustar cuando quieran comparar a lo último el CMP a ver dónde cae. ¿Ven? Antes de comparar el CMP, a ver si cae afuera, ¿no?, del límite superior o del otro lado, ese CMP, acuérdense que lo tienen que ajustar con el FPP, porque está calculado a periodo completo. Entonces ahí también lo ajusto. Antes entonces de verificar dónde cae el CMP a lo último del ejercicio, tomen la precaución de ajustarlo en caso de periodo parcial. ¿Están de acuerdo? Bueno, el ejemplo, ¿cuál sería?
Por ejemplo, es el que tengo acá. Se tomaron 5 muestras con un equipo cuyo CB es 0,10, 10%, para evaluar la contaminación con monómero de estireno, que tiene 215 miligramos sobre metros cúbicos, y ahí le dan los datos para que puedan hacer el cálculo. Voy a dejar de compartir porque si no se me va a cortar y lo quiero seguir después. 0,10, ¿qué era? ¿El 100%? ¿Cómo? ¿O el 10%? El 10%. 0,10 era el 10%. 0,10 es el 10%. Pero para el cálculo utilizás 0,10. Bueno, a ver, acá la veo a Karen, que está. ¿Me escuchás, Karen? No sé si me escucha. Sí, profe, lo escucho. Bueno, Le estaba hablando y tenía el micrófono apagado. bueno, voy a dejar de grabar ahora.